todas tienen su impacto y les sale una labor muy encomiable. Nosotros pensamos que tenemos un hueco, sobre todo en el mundo de los libros digitales y también por el tipo de enfoque que queremos dar a la editorial, centrado en cuestiones de controversia social. Pensamos que los libros digitales pues, tienen un mercado, un público cada vez más extenso y sobre todo pues, tienen mucha facilidad para la difusión. Entonces es un aspecto muy importante pensando en el mercado de habla hispana, en todo el mundo cultural hispánico. Y también una nota característica es la distribución de los libros, que la hacemos a través de nuestros propios canales y donde hemos querido entrar en los monopolios de los grandes centros de distribución de archivos. María sí tanta que sí quiere, pero que no entraría en principio en este primer proyecto editorial. Y los temas pues, tienen una cierta controversia, aquellos que definen de alguna manera pues, una determinada visión del ser humano. Queremos tratar esos temas desde una perspectiva antropológica cristiana. Uno de nuestros lemas es, las palabras extraídas de la carta del apóstol San Pedro, da razón de vuestra esperanza a todo el que la pide. Bueno, pues eso es una de las principales motivaciones de crear esta editorial. A la vez pensamos que esos temas hay que tratarlos con suficiente hondura como para también reconocer las razones, las perspectivas de personas que piensan de otra manera. Me parece que es muy importante dar razones de peso, no solamente entre comillas para los convencidos, sino razones que realmente respondan a distintos planteamientos vitales y que de alguna manera los superen lo que pensamos pues, que es una visión más digna del ser humano. Y no tenemos ninguna vinculación con grupos políticos, culturales, sindicales o económicos. La editorial se creó en marzo del año pasado como una sociedad civil, después de la petición de la marca comercial y de la creación de la plataforma, pues estamos activos desde el mes de septiembre, después de una serie de trámites legales y naturales. Esta es la página web, que de momento es el canal que tenemos de distribución de los libros. Se incluye pues información referida pues, a los objetivos, al perfil de la editorial, a un poco nuestro enfoque en cuanto a la relación con los lectores. También tenemos presencia en las redes sociales, tanto pues, en Facebook como en Twitter o en LinkedIn. Y tenemos un canal propio de YouTube donde vamos colgando entrevistas con los autores de los libros o sobre las temáticas de los libros que estaremos publicados. Bueno, el proyecto lo iniciamos mi hermano y yo, aquí presente, y bueno, hemos ido recabando el apoyo de personas que generosamente nos han prestado su tiempo y su experiencia. Como veis, pues hay cosas editoriales, pues hay personas de distintas orientaciones, de distintas universidades y bueno, pensamos que es un conjunto de personas que pueden pues, dar ideas en esta línea del enfoque que comentaba antes. Todos nuestros libros son digitales. Existe un mercado digital creciente que está basado principalmente en las dos grandes plataformas que son Amazon y iTunes en formatos cerrados. Por tanto, el que compra uno de estos libros pues tiene una serie de protecciones que impiden copiar, por ejemplo, cualquier párrafo del libro. Bien, a nosotros nos parece que esto no es una buena política y estamos partidarios de formatos abiertos. Hemos elegido el formato de PUF, que es bastante estándar para la mayor parte de los lectores digitales, y en donde el comprador pues, puede hacer las copias que estime oportuno, y tanto de párrafos como de contenido completo. Asumimos que la gente pues, va a ser suficientemente responsable como para hacer esas copias en el contenido de la legalidad vigente. También somos partidarios del comercio justo y de la distribución independiente. Los precios de los libros son bastante reducidos y pensamos que la mayor parte del beneficio tiene que venir a la persona que ha hecho el esfuerzo, que es el escritor. En una editorial convencional, como sabemos, pues el autor recibe entre un 8 y un 10% de los beneficios. En nuestra editorial recibiría entre un 35 y un 40% en función de las descargas. De cada libro pues tenemos
bueno, una pequeña información, como vemos ahí, que permite orientar al lector sobre cómo se realiza la lectura de un archivo EPUB. Esta sería la página que se encuentra la persona que interacciona en primer lugar con la editorial. Tenemos diferentes medios de pago para acceder a los libros y, bueno, lógicamente una idea contra la que nos enfrentamos es la idea de que en Internet todo es gratis y que, por tanto, pues, cualquier cosa es fácilmente distribuible. Los libros no se pueden copiar fácilmente, ya he dicho antes que no están protegidos de copia, pero nuestra idea es facilitar al lector una serie de beneficios adicionales, como es acceder a las versiones más recientes de los libros, la facilidad para interactuar con el autor y con otros lectores, aportar sus propias ideas para que las siguientes versiones del libro sean más sólidas. Eso naturalmente requiere un registro previo para poder dar esos servicios adicionales. Esto es una cosa que también puede resultar un poco más complicada la mentalidad del internauta, pero bueno, nos parece que es importante que haya una cierta información también para facilitar la información fiscal sobre. Entonces sería un poco la ruta para adquirir un libro. Como veis ahí, pues hay varias modalidades de pago. El que adquiere libros tiene un menú propio en donde están incluidos los libros que ha comprado, las facturas que tiene disponibles y puede acceder, como veis, a la última versión del libro, leerlo online o acceder a un blog. Cada libro tiene un blog propio en donde el autor pues, va introduciendo información adicional sobre el contenido del libro y los lectores que pueden hacerle preguntas o interaccionar con otros lectores de cara a generar pues, esas comunidades de usuarios. Tenemos dos colecciones, una principal, la de Argumentos para el siglo XXI, que es la que motiva la creación de esta editorial, y también otros libros que hemos llamado libros de siempre, que son gratuitos, en donde bueno, recuperamos algunas obras de literatura cristiana más o menos convencional y otras más recientes relacionadas pues, con textos que están disponibles en la página web del Vaticano. En cuanto a la colección más importante para nosotros, pues está clasificada en distintas temáticas. Tenemos intención de sacar 100 temas a lo largo de los próximos años: bioética, ciencia, cultura, derecho, economía, historia y cuestiones sociales. Estos son los que tenemos hasta ahora publicados, 6 libros. Son los de pago, los otros son gratuitos, los de... Sí, los de libros de los libros que tenemos en preparación ahora mismo pues son muy variados también. Pues cuestiones relacionadas con ámbitos educativos, cuestiones históricas, cuestiones de bioética, temas sociales, feminismo, democracia, aborto, grandes religiones como judaísmo, protestantismo, budismo, etc. Cuestiones familiares, cuestiones jurídicas, cuestiones científicas, como digo. Bien, estos títulos pues irán saliendo, espero que en el marco de un año y medio. Y bueno, con esto tendríamos un primer paquete de unos 30 títulos que espero que tengamos disponibles para finales del próximo año. Y bueno, hay otros temas que tenemos también en la cabeza publicar y que de momento estamos buscando autores para esta iniciativa. Pues como vemos, ahí se tratan cuestiones que son controvertidas, como pues, el de la pederastia o el laicismo o el nacionalismo o la viabilidad del matrimonio permanente, por decirlo así, o la pena de muerte, en fin, queremos tratar de todos los temas en los que pensamos que hay una controversia social y en donde pues, se está jugando de alguna manera la visión que tenga la Iglesia. Y bueno, esto sería lo que quería comentar. Y bueno, como digo, está conmigo María Calvo, que acaba de enviar su original sobre ideología de género, que esperamos poder ser publicado en un par de semanas como mucho, y Lola Velarde, que está trabajando en uno sobre familia. María Ángeles también es coautora del primer libro que publicamos sobre ecologismo y bueno, pues esta tarde tendremos otra presentación con otro público, digamos así, donde también aparecerán algunos autores disponibles. Si queréis hacer cualquier pregunta, cualquier comentario, vosotras queréis preguntar disponible. Sí,
simplemente que cuando yo presento la iniciativa me pareció tremendamente atractiva porque creo que responde a una clarísima necesidad de nuestro tiempo, de afrontar, como ha comentado, cuestiones pues que el relativismo imperante ha puesto en debate hoy y afrontar con rigor y con fundamento académico la respuesta que el pensamiento cristiano da a estas cuestiones y por qué. Y además hacerlo, ya digo, por un lado con un rigor y fundamento académico, pero también con un lenguaje capaz de llegar a un público joven, a estudiantes, bueno, pues, gente que está viviendo probablemente personalmente estos debates y que necesitan conocer esas respuestas argumentadas, fundamentadas con un lenguaje adaptado a ellos. Yo creo que esta es la clave del objetivo y de la razón de ser de esta editorial que me parece fundamental y tremendamente necesaria. Antes de nada, bueno, pues agradecer a Emilio, ¿no?, que ya ha hablado conmigo para este acto y para colaborar en esta editorial. Me pedía Emilio que resumiera a lo mejor en 5 minutitos, ¿no?, que era la hora. Viene mi libro sobre ideología de género, pero yo creo que viene un poquito a cuento también el origen de este libro. Yo creo que parte un poco del origen de la editorial, de las razones que habéis dado sobre la editorial, ¿no? Porque hablamos efectivamente de que hay una crisis de valores actualmente, que está la crisis del matrimonio, que está la crisis de la familia, está la crisis de la educación, la economía, cuando realmente yo creo que lo que está en crisis realmente es el ser humano, ¿no? Porque estamos viviendo la mayor crisis del siglo XXI, es una crisis de identidad personal. Y digamos que hoy, por ejemplo, más que nunca está vigente el aforismo del oráculo de Delfos, no conócete a ti mismo. El ser humano está más perdido que nunca, y yo creo que uno de los motivos, que es lo que me ha llevado a mí a la escritura del libro sobre ideología de género, uno de los motivos esenciales es la negación de algunas de las verdades fundamentales del ser humano, ¿no? Entre otras la negación de la alteridad sexual como fundamento antropológico esencial del ser humano, ¿no? Entonces, cuando se mira alguna de estas realidades o verdades objetivas, digo, mi tema es el de la alteridad sexual, pero puede ser otras muchas verdades objetivas que se están negando actualmente como consecuencia del relativismo, ¿no? Pues cuando se niega una realidad así, una verdad objetiva como es la alteridad sexual, el resto de las verdades también acaba cayendo en un castillo de naipes, ¿no? Entonces, bueno, pues mi libro su objetivo radica precisamente en aclarar también desde la antropología cristiana que la feminidad y la masculinidad forman parte del ser humano, que el sexo es constitutivo de la persona, ¿no? Y toda la trascendencia que tiene esto sobre la figura, por ejemplo, del padre, de la madre, del matrimonio, de la familia, incluso la educación. De manera que, bueno, pues esta es la pequeña aportación que yo quiero hacer, digamos, en beneficio del concepto, digamos, rehumanizar ese concepto de ser humano, que yo creo que es el fondo, ¿no?, que trasciende toda la obra, en definitiva, de esta editorial. Muchas gracias. Bueno, pues yo os quería preguntar. Sí. Bueno, esto me recuerda, a lo mejor tiene algo que ver esta iniciativa fantástica, la verdad, con la invitación del Papa Emérito ya a promover el diálogo a través de la de los gentiles, por ejemplo, que últimamente estamos en ello, ¿no?, en la Iglesia. Y me preguntaba si con este interés por parte de los creyentes de promover el diálogo, también con otro tipo de argumentos, que algunas veces que la gente piensa que, bueno, los cristianos, no sé, nos han dado el cerebro, somos tontos. Entonces, ¿qué acogida ha tenido esta editorial a la hora de ver si este diálogo de verdad es lo que necesita el mundo? ¿Qué acogida habéis tenido en este año de vida? Si contempláis tener autores ateos o de otras religiones, porque entiendo que hasta ahora los autores que escriben en viceversa son creyentes, ¿no?, católicos, supongo, su mayoría. Y bueno, y tenía la duda de si vais a publicar libros de contenido estrictamente religioso, pero ya he visto que habéis hecho reediciones de algunos otros temas. No sé, ¿contempláis algún...? Bueno, ya he visto que sí que tenéis de contenido estrictamente religioso, o sea... Sí. Bueno, un poco la acogida en este año de vida que habéis tenido, si contempláis este tipo de autores, los creyentes. Sí. Bueno, de momento, en este año, el enfoque ha sido en andar el proyecto, arrancar el proyecto. Desde el punto de vista técnico, desde la plataforma
plataforma, que es algo más que una página web, son una serie de servicios adicionales. Y la segunda gran cosa, desde luego, ha sido conseguir los autores porque lógicamente una editorial sin contenido no hacemos mucho. Entonces, el gran esfuerzo ha ido por esa línea. Ahora estamos más implicados en la difusión, de hecho estamos aquí por eso. Entonces, la difusión, bueno, de momento es incipiente. Tenemos unas 250 personas registradas en el sitio que han descargado algún libro. Buena parte han sido libros de la serie gratuita que estamos ofreciendo, libros de siempre que llamamos. Pero, bueno, el esfuerzo principal de los próximos meses va a estar en esta línea de dar a conocer el proyecto, de difundirlo más. Yo creo que ha habido muy buena respuesta por parte del ámbito intelectual cristiano, tanto aquí como en América Latina, pero bueno, de momento estamos todavía iniciando el proceso. En cuanto a la posibilidad de que haya, en realidad no pensamos que haya libros de estricto contenido religioso. Esto en realidad ha sido una manera de acercar obras clásicas que nos parecen que pueden aportar o textos recientes que, como digo, estaban disponibles en la página web del Vaticano, por ejemplo la catequesis de Benedicto XVI sobre la oración, o una serie de encíclicas relacionadas con la fe que nos parecen interesantes para la fe, o una colección de discursos de Benedicto XVI, que nos parecen especialmente sintomáticos. Pero el objetivo principal es el de la colección de estos argumentos para el siglo XXI, que vamos a tratar temas candentes socialmente, pero no estrictamente de contenido religioso. Podría haber autores ateos en la medida en que tengan una visión antropológica que coincida con el planteamiento cristiano, ¿por qué no? O puede haber títulos en donde haya coautores, ¿no? Por ejemplo, el uso del aborto que estamos pensando ahora, pues el título de los autores no es una persona cristiana, a menos una persona muy convencida del cristianismo. Entonces yo creo que eso es enriquecedor. En cualquier caso, como digo, pedimos a los autores que hagan un esfuerzo por incluir en cada libro un tratamiento honesto de las razones que sostienen personas que piensan de otra manera, dándole lógicamente una respuesta. Tampoco tratar de poner en una costelera las ideas y bueno, ahí estamos. Bueno, estas personas tienen un planteamiento por alguna razón, las personas ni son tontos ni son perversos, ¿no? Si no piensan esto por esto, vamos a intentar ver qué argumentos, ¿no? qué planteamientos pueden de alguna manera superar esas formas de ver el mundo. Y eso es un poco la principal contribución que queremos hacer, lógicamente, porque a veces, a mi modo de ver, los católicos somos un poco temerosos, por decirlo así, del diálogo con la sociedad contemporánea, porque parece que estamos en posturas tan diferentes, ¿no? en donde establecer cauces de diálogo no es fácil. Ciertamente, a veces por parte de los propios no creyentes, los que te cortan ese puente de diálogo, ¿no? Pero bueno, por nuestra parte, desde luego que esa tendencia que uno puede tener a, de alguna manera, enrocarse en ambientes en donde se comparten una serie de ideas, pues creo que no es positivo a la larga, porque nos hace estar menos dispuestos para aportar un elemento muy importante al cambio social. No creo que se trate de crear países o sociedades independientes, sino de mejorar la sociedad en la que vivimos, ¿no? Eso pienso yo, pero en fin, no sé si vosotros tenéis entendido. Es que me parece muy interesante lo que has preguntado, lo que has planteado, así desde un punto de vista, digamos, bastante religioso, los libros, porque, por ejemplo, el tema que yo trato, el de la teoría sexual, tiene evidentemente una perspectiva religiosa, ¿no? De la fe, ¿no? Del Génesis, el hombre y la mujer, pero luego tiene una perspectiva científica muy interesante, ¿no? Entonces yo creo que la propia fe a veces nos lleva a la razón y la razón nos acrecienta la fe, ¿no? O sea, que hay una relación dialéctica de fe-razón muy interesante que el propio Benedicto XVI en un simposio en 2008 que se titulaba Hombre y Mujer, la totalidad del humano, al iniciarlo precisamente decía, bueno, vale, esta es nuestra fe, pero vamos a ver, él mismo invitaba a ver qué dice la ciencia sobre la identidad masculina y femenina. Es decir, el propio Benedicto XVI instaba a los cristianos a ver qué es lo que dice la razón, qué dice la ciencia, al margen de la religión, ¿no? Entonces, bueno, pues es una pregunta muy interesante porque yo creo que los cristianos tenemos que meternos en la ciencia y las razones científicas también, que a veces, en esa mayoría de veces, lo que viene a hacer es confirmar nuestra fe, ¿no? Pero bueno, yo personalmente de mi libro he tratado una parte desde el punto de vista religioso, pero creo que con la fe ahora mismo pues llegamos a los que llegamos y creo que hay que dar razones objetivas y científicas y de razón también
para esparcir estos principios, ¿no? Y de la crisis del ser humano de la que hablamos antes, nosotros que conocemos la verdad que salva al hombre, ¿no? Y sabemos dónde está el comienzo, la solución, ¿creéis que esta puede ser una herramienta para sacar a todo el mundo de la crisis, a lo mejor es más pretencioso, ¿no? Pero si un poco responder a esta necesidad de una nueva evangelización que necesita el hombre y que necesita el mundo, ¿creéis que eso es una herramienta, os sentís como un instrumento también en esta visión que tenemos los cristianos, de pues mostrarle al mundo eso que de esa unidad? Sí. Bueno, ¿O ha surgido todo a margen de no, proyecto? No, esa es la principal motivación que tenemos, lógicamente, ¿no? Yo creo que la recristianización de la sociedad pasa por recristianizar la cabeza y el corazón. Las dos cosas son importantes, no tenemos que centrarnos sobre todo en la razón, ¿no? Dar argumentos. Eso es necesario, pero no es suficiente a mi modo de ver. También tenemos que mostrar un testimonio de vida, hacer el cristianismo atractivo, ¿no? Hacerlo entusiasmante. Entonces, necesitamos mostrar el cristianismo como racional, en el sentido muy amplio de la palabra, no solo filosófico, ¿no? Sino también pues, científico y cultural, y a la vez tenemos que mostrarlo como bello, ¿no? Como atractivo. Entonces, bueno, vamos a intentar hacer algo en esa línea. Pero volviendo un poco a lo que decía antes María, que a veces en los temas sociales candentes, pues parece que un cierto planteamiento cristiano está como en discusión o como compatible con unos valores humanos y nada más lejos de la realidad. Por ejemplo, los temas de familia, ¿no? En los que trabaja Lola, pues no es una cuestión de que es un matrimonio para creyentes, es que esa manera de enfocar el matrimonio es lo que hace que la sociedad sea más feliz. No sé, tiene muchos ratos en el sentido que habéis trabajado vosotros. No, a mí, yo creo que desde luego claramente el objetivo y la misión de esta editorial va en esa línea. También en la línea que has comentado antes del atrio de los gentiles que dice el Papa como lugar de diálogo con los no creyentes en aquellos aspectos que son de sentido humano, vamos. Y realmente pues es parte de la convicción de que al final lo más cristiano es lo más humano, y es lo que construye el hombre. Luego la verdad, o sea, la búsqueda de la verdad siempre te va a llevar en la buena línea, si se hace honestamente, ¿no? Porque es que no podría ser de otra manera. Entonces eso es lo que se plantea, ¿no? Por ejemplo, en la cuestión de familia, pues que del mismo modo que existen unas leyes de la naturaleza y que nadie las cuestiona y que somos perfectamente conscientes de que necesitamos respetarlas para que las consecuencias no sean negativas para la propia naturaleza y para el hombre, pues existen también unas leyes de la naturaleza humana. El ser humano no es ajeno a esa naturaleza y a esas leyes, ¿no? Entonces hay que conocerlas y respetarlas, y no podemos modificarlas a nuestro antojo, porque las consecuencias también son catastróficas para la persona. Y experiencias previas que se han hecho en esa línea de querer jugar con la naturaleza humana y cambiarla han resultado en experiencias muy dolorosas, ¿no? Muy dañinas para las personas. Entonces, bueno, pues estos son los argumentos que se ponen encima de la mesa, que son humanos y comprensibles por todo el mundo. Luego, como ya perdón, ¿tenéis miedo a caer en el cliché de, bueno, esto es una editorial cristiana? Como a veces puede pasarnos en COPE, por ejemplo, bueno, la emisora de los obispos. ¿Tenéis miedo a caer en ese estereotipo? ¿O creéis que lo que ofrecéis eso pues, va a generar para vosotros una imagen, bueno, pues de, vale, sí, cristianos por un lado, pero con cabeza, con argumentos científicos, ¿no? ¿Tenéis ese miedo o no os importa que se genere de vosotros esa imagen? No lo digo como algo malo, que a mí no me importa que tengan que hablar de los obispos. Simplemente si lo veis como un problema, como algo bueno, o cómo veis que no, yo creo que ese estereotipo es algo ya superado, o a superar, vamos. Para mí no tiene ningún sentido. Es lo que yo venía a decir, es que fe y razón se complementan mutuamente, no hay ninguna incompatibilidad. Y bueno, pues yo creo que si lo hay, cualquiera que escuche los argumentos podrá superarlos con toda la naturalidad, ¿no? Sí, bueno, yo creo que miedo no tenemos, nos mostramos desde la propia página web como una idea con valores cristianos, ¿no? Pues estamos citando a apóstol San Pedro y nuestro título, pero
sí nos gustaría, desde luego, que eso nos sirviera para obstaculizar el diálogo. Me parece que los libros, ninguno de los que tenemos ahora publicados, se basan en argumentos religiosos. Por ejemplo, el de Célula Madre, pues no cita la Sagrada Escritura para nada, porque no hay por qué citar la Sagrada Escritura para hablar de la Célula Madre. Otra cosa es que el que haya escrito el libro lea la Sagrada Escritura todos los días, que me consta que lo hace. O en el caso del ecologismo, bueno, pues son temas de fondo que pueden enfocarse desde muy distintas posturas vitales, y la postura cristiana pues es muy razonable, no es la única, pero es muy razonable. Entonces tenemos que dar razones que todo el mundo pueda entender, no necesariamente una persona creyente. En ese sentido, pues nos gustaría que sirviera como motivo de diálogo, y digo, si los argumentos de otras posturas se tratan honestamente, pues al menos uno puede estar de acuerdo con ello, pero al menos reconocerán que hemos hecho el esfuerzo por dar respuesta, no solamente por atrincherarnos en una posición, me parece así, porque eso tampoco creo que contribuye mucho a que estas personas puedan abrir su mente a la fe. Y luego, yo creo que el tener una identidad clara no perjudica el diálogo, sino al contrario. O sea, es una condición que favorece el diálogo, y eso lo ha destacado también Benedicto XVI. O sea, él puede plantear, él personalmente, Benedicto XVI planteaba un debate con Habermas porque los dos tenían una identidad clara. O sea, cada uno sabe cuál es la identidad de otro, y a partir de ahí estableces un diálogo. Y eso yo creo que también es importante. Bueno, solamente decir que huir del cristianismo sería huir de nuestras propias raíces, no seamos practicantes, porque digamos que somos herederos de una tradición judio-cristiana, que Europa es lo que es por la tradición judio-cristiana, sea solo católico practicante o no. De manera que creo que hay cierto complejo ahora mismo en Europa, como que quiere cortar con la tradición, quiere cortar con ese pasado, como que se avergüenza de ese pasado, y porque, bueno, pues somos el resultado de ese pasado, y no, tampoco podemos huir de él, ¿no? Yo tenía alguna pregunta un poco práctica. Al margen del tema del cristiano, ¿no? Que supongo que con los argumentos que habéis dado, supongo que no se puede considerar una editorial propiamente católica, una editorial cristiana. Supongo que es una editorial más general, ¿no? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, una cuestión técnica es, ¿cómo os llamáis? O sea, las colecciones en principio son dos, ¿no? Una es Argumentos para el siglo XXI, y la colección de documentos de magisterio y de clásicos no tiene nombre. Sí, le hemos llamado libros de siempre, pero bueno, te digo que en principio nuestro objetivo es la de argumentos. Esta pues ha sido una manera también de facilitar el acceso a textos que estaban libres de derechos, de copyright, pero digo, no es el objetivo inicial, y seguramente no vamos a hacer un gran esfuerzo en seguir ampliando esa parte. Y queréis saber, a lo mejor, como yo un poco perdido, no lo sé, si tenéis idea de que haya alguna iniciativa semejante, no solo por el contenido, sino también incluso en el sentido de que sea una editorial propiamente digital. Si tiene referencias de otros sitios, no solo en España, sino a lo mejor en algún otro sitio, y cómo lo son. Sí, pues la verdad es que no te puedo responder con detalle. Sé que hay algunas editoriales que también están en esta línea digital. Hay muchas editoriales que tradicionalmente han publicado libros de una perspectiva cristiana, que también tratan con temas de actualidad. O sea, en ese sentido, lo más original es la combinación de las dos cosas. Y yo creo que otra idea muy importante es que no son libros digitales de versiones en papel, sino son libros que se escriben para el mundo digital. Entonces eso facilita que no ponga cosas que no pone en un libro en papel, como puede ser enlaces, como pueden ser vídeos, como pueden ser fotografías en color. O sea, hay recursos que al haberlo escrito para el mundo digital son distintos. Otra cosa innovadora, a mi modo de ver, es que vamos a ver si somos capaces de movilizar a los lectores en esta línea, es las comunidades, ¿no? Las comunidades en torno a libros que permitan interaccionar entre lectores y autor y enriquezcan el contenido. Yo creo que esto es una idea que en Estados Unidos tiene un poquito más de madurez.
queremos contribuir también en esa línea, que el lector de alguna manera sea protagonista, no simplemente es alguien que se va a hacer un libro y que luego pierda cualquier relación. Por eso nos interesa que estén registrados y que hay una serie de recursos que se ofrezcan al lector, no solo para fidelizar la compra, sino sobre todo para que de alguna manera participe en el proyecto también, porque entre 20 pensamos mejor que entre 2, entre 200 pensamos mejor todavía. Entonces, bueno, hay matices, hay cosas que a lo mejor uno no ha visto, o en otros países, por ejemplo, como podemos hacer un poco más en los países de América Latina, problemáticas que se dan y que aquí no mucho, y que, bueno, pues con un cierto esfuerzo puede incorporarlas y enriquecer mucho el contenido y hacer que sea pues un foco de pensamiento cristiano, que es el fondo que nos interesa. Entonces, todos los libros están escritos pensando en contenido digital. Sí. Lo digo porque no es, bueno, aparte de la colección la colección de argumentos todos son así. ¿Solo alguno de ellos es una reformulación de un libro anterior o No, son todos están puramente escritos, originales? todos están escritos para esta colección. Vale. Y entiendo que no se contempla posibilidad, a lo mejor uno que tenga especial éxito, de sacarlo en papel. No. A día de hoy no sé en el futuro cómo evolucionarán las cosas, pero a día de hoy estamos bastante convencidos de que este es un medio de distribución muy adecuado, sobre todo pensando en América Latina. Es muy complicado poner libros en papel en América, es más fácil hacer la distribución, pero la experiencia dice que libros muy interesantes que nunca llegan a lectores que le podrían llegar y que les podría realmente hacer mucho bien, precisamente porque la distribución en papel es muy costosa, complicada. Entonces, tenemos que vencer otras inercias, porque todo el mundo está acostumbrado a comprar libros y leer libros en papel, pero bueno, yo creo que la tendencia va por ahí. Hace no mucho leía un libro de un autor repasando un poco una cierta trayectoria histórica sobre estos temas, que hubo un cambio histórico donde las cosas se escribían en piedra o no se escribían. Otras veces después pasaron a escribirse en papiro, después pasaron a escribirse en pergamino, después en papel y ahora se van a escribir en pantalla. O sea, el cambio está ahí y va a ser un cambio de una dimensión parecida a lo que supuso en su momento el papel respecto a escribir las cosas en otros soportes. Va a tardar un tiempo, no digo que vaya a desaparecer completamente el papel, pero bueno, las últimas estadísticas en España creo que había como 650.000 lectores de e-books, tablets, etc. Si a eso añadimos los teléfonos móviles, pues está claro que todo el mundo va a poder acceder a documentos digitales. Otra cosa es que nos apetece más o menos leer en un iPad o que leer en papel, pero bueno, la tendencia va por ahí. Y otra cuestión, me gustaría plantear el tema del presupuesto de la editorial. Quería saber si ha sido necesario alguna inversión, digo yo, sí. Pero al ser digital, digamos que los costes no son... Sí, la inversión no es tan alta, lógicamente, como hacer una editorial más convencional, por decirlo así, pero bueno, la principal inversión ha sido la construcción del sitio web, porque no es una página web, sino que tiene toda una serie de funciones, pues ya de acceso a contenidos internos, de actualizaciones, de estadísticas, en fin, una serie de cuestiones que muchas de ellas no se ven de cara al usuario, pero que están ahí. Esa ha sido la principal inversión. Y luego la propia constitución de la sociedad, en fin, en este país va facilitándose las cosas para que la empresa todavía sigue teniendo su complejidad la cosa, pero bueno, digamos, no es una inversión relativamente modesta. ¿Sí? No. Aludiendo al tema de las editoriales de papel, normalmente un autor se lleva el 10%, ¿no? Pero en esta es el 35%, ¿no? ¿Por qué esa...? Bueno, porque la idea nuestra, bueno, el mundo digital se distribuye principalmente a través de las dos grandes plataformas digitales que son iTunes, del mundo de iPad, iPhone, etc., y Amazon. Existen otras, pero bueno, estas son las más importantes. Entonces, nosotros queremos distribuirlo a través de un canal independiente porque estas plataformas pues, se quedan con un 30% del coste del libro, simplemente por colocar el libro allí. Entonces, nos parece que es más razonable que el principal beneficio de un libro se lo lleve la persona que ha hecho mayor esfuerzo, que es la persona que lo ha escrito. Entonces, por eso nos parece que de momento vamos a intentar aguantar con
distribución, que es evidentemente menos versátil, menos potente que el que tiene montado otras plataformas, pero bueno, eso nos va a ahorrar costes y vamos a intentar revertir esos costes en el protagonista. Entonces, nos parece que es una manera alternativa de hacer la distribución. Nos va a costar mucho más trabajo llegar, pero bueno, esperemos que... Estamos convencidos del comercio justo, de que es importante que la gente que trabaja pues, reciba sus beneficios. Bueno, en este caso todos trabajamos, pero el autor principalmente. Yo la otra cosa que quería preguntar era sencillamente, hablando de la editorial y demás, todos los que dais promovidos sois profesores universitarios y demás. No hay ninguna empresa, Bueno, no, en el comité editorial, lo indiqué, pues hay profesores universitarios, hay médicos, hay una persona que trabaja en Cáritas, la responsable internacional de Cáritas, hay una persona que trabaja en un bufete de abogados, en fin, es bastante variado. Lola, que trabaja en el instituto, una especie de ONG, no podríamos llamar. Bueno, como ves, ahí hay personas pues, de filosofía, de medicina, derecho, economía, historia, en fin, somos muy variados. ¿Alguna pregunta?